Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí, si quieren escribir el presente, aquellos que no lo hicieron en el encuentro o en los espacios anteriores, lo escriben ahora. Y vamos a hacer un repaso. Dijimos entonces que esta teoría de los niveles de organización de la vida solamente me sirve como para poder entender que para que la vida exista voy a tener diferentes elementos que van a tener que conjugarse. Bloqueen los micrófonos, por favor. Diferentes elementos que van a tener que conjugarse, que van a ir desde cuestiones muy simples y muy sencillas hasta hasta elementos más complejos, ¿sí? Es decir, que para que la vida exista va a haber en principio elementos abióticos sin vida, elementos químicos que van a ser indispensables y otros elementos que los vamos a describir como elementos bióticos porque ya son, ya tienen vida, ya están y ya existen. Dijimos entonces que a nosotros nos interesaba dentro de este nivel biótico, el primer escalón es el nivel celular, es decir, la célula propiamente dicha. Y decíamos que esta célula es una unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo y que tiene distintos elementos, que por un lado tiene algo que limita su cuerpo, que la recubre, que es una membrana plasmática. Por el otro lado tiene un citoplasma, que es esta parte acuosa viscosa donde están todas las organelas, cada una de las cuales tendrá una función diferente, y un núcleo donde tengo toda la información genética. Viene a ser como el centro de la computadora o el cerebro, ese núcleo, ¿no? Donde le va a decir a la célula qué tiene que hacer, si tiene que respirar, si tiene que sintetizar proteínas, si tiene que captar algo que está en el ambiente externo, o si tiene que eliminar algo que tiene dentro de su cuerpo. En este cuadro ustedes van a encontrar, si ustedes lo tienen ya en la plataforma, van a encontrar qué hace cada una de estas partes de esta célula y además qué hace cada una de las organelas, a título informativo, porque no es lo que yo voy a mirar específicamente. Sin embargo, sí sé que esta capa externa o esta membrana plasmática tiene la posibilidad de ser permeable de manera selectiva y que esto está relacionada con su composición. Y para que un elemento ingrese o egrese de la célula, van a entrar en funcionamiento distintos mecanismos de transporte. Y estos mecanismos se van a clasificar en pasivos o activos. Pasivo siempre va a ser sin la utilización de energía y activo va a gastar energía la célula para poder hacer este transporte desde afuera hacia adentro. Después vimos que cuando las células se unían y se organizaban para cumplir una función específica, estábamos en presencia del siguiente nivel, que es el nivel tisular, es decir, donde la vedette es el tejido propiamente dicho, y que existen distintos tipos de tejidos. Por un lado, el tejido conectivo conjuntivo, que va a ser de células altamente especializadas, muy separadas entre sí, y que van a formar, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, es decir, que me va a dar origen a los cartílagos, que va a dar origen al tejido adiposo, que va a dar origen al tejido óseo, y que va a dar origen, por ejemplo, a la sangre, por ejemplo, y explicábamos entonces que es el tejido hematopoyético, que es el que constituye la sangre propiamente dicha. Y que existía otro grupo, que era el tejido epitelial, constituido, o el que constituye principalmente la piel, ¿no? Esta capa externa que nos recubre y nos protege y sirve como barrera también frente a agentes externos, sea físicos como la temperatura, químicos como algún elemento que ande dando vueltas por ahí, que no ingrese directamente en mi cuerpo, sino que la piel lo va a frenar, y también biológicos si hablamos de gérmenes, sean bacterias, virus, hongos o parásitos.
La piel entonces, o el tejido epitelial, se dividía en epitelial de revestimiento y en epitelial glandular. El epitelial de revestimiento hace eso, reviste cavidades, reviste órganos, y lo encuentro en todos lados. Y el glandular tiene la posibilidad de formar glándulas, glándulas que tienen la posibilidad de secretar algún elemento que el cuerpo necesita. Después vimos que el otro grupo era el tejido muscular y que acá se destacaban justamente por la diferenciación y las características de este tejido y de su célula, ¿no? Que este tejido muscular podía ser cardíaco, altamente excepcional, y lo vamos a entender mejor cuando veamos sistema cardiovascular estriado, como el del músculo esquelético, o musculatura lisa, que es esto que cubre todos los órganos, incluyendo las venas, arterias, capilares, ¿sí? Lo encuentro en todas partes, este tejido muscular liso. Características diferentes, que el estriado era voluntario, mientras que los otros dos, el liso es absolutamente involuntario, mandado por el sistema nervioso central, y el cardíaco tiene un mensaje del sistema nervioso central, pero además tiene automatismo, se regula solo. Vimos también que existían otro tejido, que es el tejido nervioso, y que está constituido por dos grupos de células muy especializadas y muy específicas. Por un lado, la neurona, esta célula altamente especializada, que cuando se comunica con otra lo hace a través de una cápsula, de una conexión que no es que se tocan, sino que liberan elementos químicos en lo que se conoce como sinapsis. Es decir, cuando dos neuronas tratan de comunicarse entre sí, generan un espacio en el medio entre dendritas y dendritas de sus axones. Y en ese espacio se compartan neurotransmisores, o sea, elementos químicos que le van a dar la orden a cada neurona que haga tal cosa o tal otra. Y así de esa manera se van comunicando. Pero además existen otras células que tienen distintas funciones, que son las células glía. ¿Hasta ahí más o menos vinimos? Sí, profe. Ok, veamos, a ver, porque ahora perdí lo que quería mostrarles, o sea, soy una genia total. Eso era una cosa, y la otra cosa que quiero compartir es esta, porque ahora me voy a otro tema, porque vengo con la anatomía así, ¿no? A las corridas. Y nosotros hablábamos de tejido, de músculo, de tejido muscular, hablábamos de tejido muscular esquelético o estriado, estos músculos que tienen la posibilidad de desarrollarse muchísimo y que van a ser indispensables para el movimiento, ¿no? Y para que haya movimiento necesito de varios elementos. Necesito huesos, necesito articulaciones, necesito músculos y necesito elementos o partes blandas que van a hacer que todo esto se mantenga unido, ¿no? Tendones y ligamentos. Toda esta suma de diferentes elementos, de diferentes órganos, va a constituir el esqueleto, ¿sí? Va a constituir, perdón, el sistema locomotor. Va a estar formado por los huesos, que será el esqueleto, por todos este paquete de músculos, que será el tejido muscular, cómo es que se va, cómo se va ubicando en nuestro cuerpo para poder facilitar los movimientos y las articulaciones. Entonces, este sistema locomotor va a estar integrado por distintos elementos y a su vez por distintos sistemas. Por un lado, vamos a tener el sistema óseo, el muscular, y obviamente dentro de lo que es óseo, las articulaciones caen así como al dedillo. Miren qué hermoso que está. Bien. ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir? Cada uno va a tener una función distinta, ¿no? O sea, los músculos van a servir para el movimiento y el esqueleto propiamente dicho, constituido por una X cantidad de huesos,
va a cumplir diferentes funciones de sostén de nuestro cuerpo, de protección para ciertos órganos, como por ejemplo la cavidad craneal para protección del cerebro, la caja torácica como protección para los pulmones y el corazón. Me va a permitir el movimiento, va también a tener una función hematopoyética. ¿Por qué? Y bueno, porque en la médula de los huesos largos se originan células sanguíneas, así que tiene una función que es muy, muy importante. Y también me va a servir como reservorio de calcio. Voy a guardar calcio, ¿por qué? Porque los huesos necesitan pasar por este proceso de calcificación para constituirse en elementos duros que sean capaces de resistir golpes, ¿no? Y de poder contener todo nuestro cuerpo, lo cual tampoco es sencillo. Bien. Entonces, yo tengo que pensar algo, y es que el hueso es un órgano. Está constituido por distintos tejidos. En su composición tiene en una parte externa tejido óseo compacto, ¿no? Que le da cierta dureza. Y en su parte, en su cara más interna, tiene tejido óseo esponjoso, es decir, las células están más separadas. ¿Por qué? Porque necesita generar espacios para que los vasos sanguíneos puedan introducirse en ese hueso para ser alimentados a través de la sangre y pueda captar las células que se están formando en esa médula ósea y también distribuir proteínas, gases, todo lo que puede aportar la sangre. Bien. El esqueleto propiamente dicho está constituido por 208 huesos en total. Pero para su estudio se va a dividir en dos grandes grupos. No sé si esto que estoy haciendo... Bien. Se va a dividir en dos grandes grupos. Todo el esqueleto se va a dividir en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular va a estar formado por las apéndices, es decir, brazos y piernas. Y el esqueleto axial va a estar formado por la cabeza, tronco, ¿no? Y todo lo que constituye la columna. De esta manera yo voy a empezar a dividirlo, a este esqueleto. Y voy a ver cómo está constituido. Pero para poder avanzar, tengo que entender que los huesos tienen distintas formas. Y por eso viene esta clasificación de los huesos según su forma. Existen huesos planos, como por ejemplo los que constituyen la cabeza, ¿no? El cráneo, son huesos que son absolutamente planos, o el omóplato, este hueso que está en la parte posterior y forma como una alita. Existen huesos cortos, muy chiquitos, como los que constituyen los huesos de la muñeca o los huesos del pie. Existen huesos largos como el húmero, que es el hueso del brazo, y el fémur, que es el hueso de la pierna, ¿no? También la tibia, el peroné, el radio y el cúbito son huesos largos. E inclusive los huesos que forman los dedos, que forman las falanges, aunque parecen ser muy cortitos, son huesos largos porque la dimensión que predomina justamente es la longitud. Y existen huesos irregulares como las vértebras, que tienen una estructura completamente distinta y es absolutamente irregular. Y los huesos sesamoideos son huesitos muy chiquitos que yo los encuentro especialmente en los niños porque son nudos de crecimiento óseo. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, del omóplato, ¿no? Todos los huesos, todos tienen una capa externa que es dura, de tejido compacto, y una cara interna de tejido óseo esponjoso. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo está caracterizado, fíjense cómo son huesos cortitos, estos que van formando el pie, ¿no? Después tenemos
los dedos y los metatarsos y los dedos, las falanges, que son huesos más largos. Cuando hablamos de hueso largo, decimos que en el hueso largo se reconoce, esto se ve horrible, una cabeza o dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior, no importa cómo esté ubicado, pero estos extremos se conocen con el nombre de epífisis, ¿no? Donde están las puntas, los extremos de los huesos largos, y el cuerpo se conoce con el nombre de diáfisis, a título informativo, nada más. Bien, acá vamos viendo distintas estructuras sobre lo que es el tejido. En esta diapositiva puedo ver un poquitito, por a través del dibujo, de manera un poco más clara, la diferencia entre los tejidos. La capa externa de tejido óseo compacto es bien, pero bien unida una célula con la otra. Está, como dice la palabra, ¿no? Bien, bien compacto. Hay que ver que también la calcificación de este hueso le permite el ser o transformarse en resistente frente a las distintas tareas que tiene que hacer, inclusive frente a un traumatismo, porque no siempre que uno tiene un traumatismo va a haber una fractura. Los huesos van a nacer, siempre se van a iniciar como una formación cuasi cartilaginosa, ¿no? Y luego va a calcificarse. O sea que el proceso de calcificación, el proceso de remodelación de los huesos es constante durante toda la vida, ¿no? Hay algunos factores, como factores hormonales, que pueden inclusive ir en desmedro de este proceso de calcificación. Bueno, hasta acá, y acá venimos entonces. Dijimos que el esqueleto se divide en axial y apendicular, que el axial está compuesto por los huesos del cráneo, son todos huesos planos. Yo tengo otra presentación, que es la que les voy a pasar. Son todos huesos planos, unidos entre sí, casi como enganchan como si fuese un rompecabezas, ¿no? O sea, tiene un tipo de articulación que es inmóvil, que la única vez que se mueve es en el momento del parto, cuando pasa la cabeza del neonato a través del canal de parto, si no, no se mueve nunca más, y esa articulación sin movimiento le da la posibilidad también de armar una especie de cápsula o de coraza para poder proteger al cerebro. Y que en lo que tiene que ver con el torso o el tronco, vamos a tener la columna vertebral en sus distintas etapas, ¿no? Vamos a tener la columna vertebral y vamos a tener el tórax formado por las costillas y el esternón. También huesos de distintas características. Bueno, acá tenemos una imagen del cráneo. ¿Ven cómo se nota la unión o el tipo de articulación? Se dice como si fuese una sutura, es como una costura, ¿no? Que engancha como si se tratara de un rompecabezas, donde una pieza engancha con la otra. Y tenemos distintos huesos, cada uno va a estar ubicado en un lugar distinto, algunos van a ser pares, otros van a ser impares. Sabemos que algunos de ellos se van a relacionar más o menos con ciertos centros específicos del cráneo que me van a poder orientar, que eso lo vamos a ver más adelante, pero es toda la ciencia que necesito para tener una idea de lo que es la cavidad craneal. Y los huesos de la cara, que tienen también otro tipo de estructura y otro tipo de función. Lo que tiene, en lo que se relaciona con el tronco, acá me están faltando los huesos que forman la columna cervical. Son 7 vértebras que comunican la base del cráneo con la séptima cervical, que ya se va
prácticamente uniendo, interrelacionando con lo que es el tronco propiamente dicho. Como características de las vértebras de la columna cervical, cabe mencionar que son vértebras con poco cuerpo, que tienen un enorme agujero y que por ese agujero vertebral es por donde van a pasar el gran paquete de nervios que va a comunicar en ida y vuelta con el sistema nervioso central, ¿no? Con el cerebro propiamente dicho. Y que cuando hablamos del tórax o del torso, estamos hablando específicamente de las vértebras que constituyen la columna dorsal, que es la otra región constituida por 12 vértebras. Así que columna cervical, primera parte de la columna cervical son 7 vértebras, 12 de la columna dorsal, que son vértebras que tienen carillas articulares hacia sus lados, para que se puedan articular las costillas que no son huesos largos, sino que son huesos planos, aunque tengan una semejante dimensión que pueda constituir todo lo que es el tórax. Entonces, por detrás se van a articular con la columna dorsal y por delante las costillas se van a articular de manera directa o de manera indirecta con el esternón, ¿no? Que es este huesito que tenemos acá, que si yo lo toco, tengo acá un huequito y ese huequito es la escotadura del esternón, esto que estamos viendo acá, que es un hueso plano. Este hueso va a ser fracturado si es que se hace una cirugía, por ejemplo, a corazón abierto, ¿no? Se va a tener que fracturar para poder separar el tórax y poder acceder al corazón. Acá tenemos entonces la columna, ¿no? Las características más importantes, que sus primeras 2 vértebras cervicales tienen nombre propio porque tienen una forma de articularse y una estructura ósea que es muy particular, que es la que permite que yo pueda hacer distintos movimientos con la cabeza, ¿no? Que yo pueda girar la cabeza para un lado o para el otro, que pueda flexionar e hiperflexionar y pueda extender e hiperextender. Entonces, este movimiento me lo está dando esa articulación de atlas axis con la base del cráneo. Después dijimos que teníamos las 12 dorsales y después de las dorsales tenemos 5 lumbares, que es donde generalmente tenemos los problemas serios cuando existe una hernia de disco, ¿no? ¿En qué constituye una hernia de disco? Bueno, entre vértebra y vértebra existen almohadillas, y esas almohadillas que van a servir para acolchonar lo que tiene que ver con el movimiento de la columna, llegadas ciertos momentos de la vida, por ejemplo en la mujer cuando es menopáusica, más allá de la aparición de alguna patología, como por ejemplo el hipotiroidismo, es muy probable que estas almohadillas que están entre vértebra y vértebra o disco intervertebral se deshidrate, y al deshidratarse achique su tamaño, y entonces se puede desplazar y ser pinzada por alguna de estas vértebras. Bueno, ese es un momento de dolor horrible que requiere de la utilización de fármacos inmediatamente, si es que se puede superar, y si no, deberá ir a una intervención quirúrgica. Y luego tenemos las vértebras soldadas entre sí, constituyendo el sacro. Estas son vértebras que se han unido, que se han soldado, que constituye un hueso sólido, que son 4 o 5 vértebras soldadas entre sí. Y luego tenemos los huesos chiquititos o las vértebras pequeñitas del coxis, que son 3 o 4 vértebras unidas entre sí, que constituyen la cola, o sea, el final de la columna vertebral, y en los animales constituyen el rabo, la cola del animal, ¿no? Se continúa, y así es como se forma la cola del perro, del gato o de los animales que tengan. Nosotros no tenemos cola, por lo tanto ahí se nos terminó nuestra columna. Bueno, acá podemos ver los distintos tipos de vértebra. Esta es una vértebra común, cervical, que si yo la voy a comparar con una vértebra lumbar, son absolutamente distintas, ¿no?
tiene que ver con tratar de comprender cómo es que se van diferenciando, pero no es mucho más que eso, ¿no? Bien. En lo que tiene que ver con el esqueleto apendicular, dijimos que las apéndices son los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿sí? O sea, brazos y piernas. Eso es lo que forma el esqueleto apendicular. Entonces tenemos un miembro superior que va a nacer en la cintura escapular, que va a tratarse de la unión de la clavícula con el omóplato o escápula, ¿no? Y esa va a formar una cavidad que va a dar espacio a que se una con el útero y forme el hombro. Existen otro tipo de elementos blandos que van a estar ahí, ¿no? O sea, hay un paquete de nervios, tendones, ligamentos y músculos que van a estar ahí para permitir la amplitud de movimientos que tiene el hombro, pues yo sé que con el hombro puedo hacer, o sea, el brazo puede hacer un montón de movimientos justamente por la articulación del hombro. Pero luego se va a continuar con un hueso largo, que es el húmero, que va a llegar hasta el codo, y luego se va a articular con otros dos huesos largos, que es el cúbito y el radio, para formar el antebrazo. Los huesos del carpo, que son los que van a formar la muñeca, específicamente, estos huesos cortitos que van a estar intercomunicados, que cuando alguno de ellos pinza o la terminación nerviosa que va a inervar a la mano, estamos hablando de síndrome de túnel carpiano, ¿no? Es porque estos huesitos chiquititos pinzan el nervio que le va a dar la posibilidad a la mano que pueda realizar todos sus movimientos. Y luego tenemos los huesos metacarpianos, que son los huesos que van a constituir la mano, si yo miro en el dorso de la mano, y luego las falanges que van a formar los dedos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿están seguras? ¿Están tan Sí, info? Pero profe. igual ustedes esto ya lo han visto en algún momento, pero bueno, esto es un repaso. Después hablamos del miembro inferior. Y el miembro inferior surge en la cintura pélvica, ¿no? Que es en la unión de los coxales con el hueso ilíaco. Y ahí también va a dar origen a una cavidad para que se articule el fémur, que es el hueso largo de la pierna. Este hueso largo de la pierna, ¿cómo se articulan? Bueno, son las dos articulaciones de una gran amplitud de movimientos, el hombro como la cadera, ¿no? Como la articulación del fémur con los coxales y el hueso ilíaco. Entonces, esta posibilidad de amplitud de movimientos también tiene una enorme cantidad de partes blandas que van a estar ahí funcionando, que van a estar ahí colaborando, que después cuando veamos articulaciones lo vamos a entender un poco mejor, para que se puedan generar todo este tipo de movimientos. Este fémur es un hueso largo, duro, resistente, que sin embargo puede fracturarse solo, especialmente cuando existen alguna enfermedad como la osteoporosis. Si uno es muy mayor, muchas veces el adulto mayor se pone de pie y chau, se cayó al piso. Dice, ¿qué te pasó? Se fracturó. Bueno, a ver, la cabeza del fémur se fracturó. Esa fractura fue absolutamente espontánea. Y luego se va a comunicar entonces con la tibia y el peroné. Tenemos la rodilla, que va a estar la rótula, esta tapita y también un montón de ligamentos ahí alrededor funcionando para sostener esta articulación y permitir la movilidad que tiene a esta altura este tipo de articulación. Los huesos del tarso, que son los que van a constituir el pie. Los metatarsianos, al igual que en la mano, van a continuar en la formación del pie, y los dedos, las falanges. Esto no se ve nada. Bien. No se ve mucho que digamos esta imagen, la verdad bastante pobre. Y ahí más o menos estaríamos terminando en lo que tiene que ver con esqueleto.
¿qué es lo que a mí me interesa que yo entienda de esqueleto? Bueno, yo me siento más que hiper feliz si entendí que existen dos tipos de tejidos, que todos los huesos tienen estos dos tipos de tejidos, que es un tejido compacto y un tejido esponjoso o trabecular, que los huesos se clasifican según su forma de distintas maneras, que están ubicados también en distintas regiones, que el esqueleto tiene diferentes funciones, una de ellas es sostén, también es el de protección, también va a funcionar para la locomoción y también tiene una función hematopoyética. Que el esqueleto en sí, constituido por 208 huesos, 206, 208 huesos aproximadamente, está formados, los órganos son los huesos. Los huesos constituyen un órgano. ¿Por qué? Bueno, porque está formado por distintos tejidos, ¿sí? Intervienen distintos tejidos, no solo este óseo compacto y trabecular, sino que también tengo tejido sanguíneo, porque tengo vasos que van a estar alimentando este hueso, le van a estar llevando el aporte de nutrientes y el aporte de gases, así como ayudar en la eliminación de aquellos elementos que no les son favorables. Que el esqueleto en sí, se dije que se dividía en axial y apendicular, que el axial está constituido por la cabeza, ¿no? La cabeza, la cara, por supuesto, o sea, cráneo, cara, columna cervical, tórax o tronco, mejor dicho, porque lo constituye la columna hasta su última porción, que la columna se divide en distintas regiones, cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxigias, con distintos números, en total son 33, 34 vértebras que van a estar ahí, que el tórax está constituido por costillas, que se van a articular con las vértebras dorsales en la parte posterior, y en la cara anterior se van a articular con el esternón, que es un hueso plano en el que se reconocen distintas regiones, pero que no es indispensable que lo sepa. Y ahí se me terminó esqueleto axial. No necesito saber al detalle cada uno de los nombres. Y voy al esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es el que constituye miembros superiores, miembros inferiores. El miembro superior nace en la cintura escapular, está constituido en su mayoría, son huesos largos que se van articulando entre sí, y lo mismo sucede con el miembro inferior. Si recuerdo los nombres, bienvenido sea, y si no los recuerdo, bueno, por lo menos los más importantes. O sea, si yo digo que el fémur lo tengo acá, estamos en el horno, ¿no? Pues yo acá no tengo el fémur, yo acá tengo el húmero. Entonces, a ver, cosas muy, pero muy ilógicas serían, si no, realmente me parece que, o sea, nosotros en el diálogo normal ya tenemos incorporado el nombre de varios de los huesos, en definitiva. Creo que eso está, ustedes vienen de haberlo visto en otro momento, al menos en la escuela secundaria han tenido anatomía.